Una pelea sin cuartel. No rendirse nunca. Los gorilas, leones y leopardos son los mamíferos más grandes y fuertes del reino animal. Sin embargo, ¿puede un gorila adulto enfrentarse a un felino grande? Únete a mí para explorar las diferencias y características únicas de cada especie para comprender mejor sus habilidades de lucha. Leopardo versus gorila. Los gorilas suelen vivir en los bosques del continente africano. Son mamíferos muy inteligentes y sanos. De hecho, son los primeros más fuertes del mundo. Cuando están de pie, pueden alcanzar una altura de 1,7 a 2 metros y pesar entre 180 y 200 kilogramos. Tienen un pelaje largo y negro y músculos bien desarrollados, lo que les ayuda a moverse con brazos y piernas y a trepar muy bien. Estos gorilas son reconocidos como símbolos de fuerza y ferocidad. Mucha gente cree que los gorilas son capaces de derrotar a los leones en una pelea. Sin embargo, ¿los leopardos y los leones realmente cazan gorilas? Quizás estos ataques tuvieron lugar tan rápidamente y solo en densos bosques que tales eventos nunca fueron captados por la cámara. ¿Qué opinas? ¿Puede un leopardo acabar con un gorila? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. En el lago Bogoria, miles de flamencos y babuinos conviven en armonía. Sin embargo, los babuinos que viven aquí todo el año no pueden dejar de notar esta increíble abundancia. La elección entre fruta y carne no es una cuestión sencilla para estos cazadores oportunistas. Los leopardos son carnívoros capaces de cazar más presas que cualquier otro gran felino. Con sus expertas habilidades de caza, pueden consumir cualquier cosa, desde animales pequeños como insectos y roedores hasta especies más grandes. En particular, los babuinos y los leopardos son enemigos naturales. A menudo se ven envueltos en feroces disputas territoriales porque ambos viven en árboles altos. El leopardo puede creer que puede dominar rápidamente a un babuino adulto. Pero esto es un grave error. Porque inmediatamente después del ataque, el grupo de babuinos se reunió rápidamente para ahuyentar al intruso. Los babuinos y los leopardos son considerados enemigos mortales. Después de la muerte de un babuino,
Un depredador intenta retirar el cuerpo antes de que un grupo de babuinos enojados lo ataquen y lo persigan. La agilidad de los guepardos al trepar a los árboles para atrapar babuinos es realmente asombrosa. La escasez de alimentos representa una amenaza para la supervivencia de los babuinos. Sin embargo, los leones y las hienas rara vez los cazan. Pero hay una especie peligrosa y astuta, el leopardo. Este trepador de árboles formidable y experto es la mayor amenaza para los babuinos. Al sentir peligro, el babuino líder emitirá un sonido de alarma y el grupo de babuinos debe vigilar de cerca cada movimiento del leopardo. Un pequeño mono verde está atrapado. Era demasiado joven para ver al leopardo como una amenaza. Por ello, los leopardos aprovechan la oportunidad para acercarse a su presa y agarrarla antes de que rompa la rama. En este caso, el cachorro estaba jugando con el cadáver del mono. Tal vez sea aprender a cazar. Los babuinos son famosos por su naturaleza agresiva. Entra en un nuevo territorio, perteneciente a un grupo de babuinos. La aguda vista del guepardo hace que los babuinos sean extremadamente cautelosos. Los babuinos machos emiten sonidos de alarma cuando se acercan los guepardos. Este pequeño leopardo nunca antes se había enfrentado a un babuino en batalla, y cuando bebe de un charco, se encuentra rodeado. El leopardo comenzó a retirarse, pero su retirada animó al ejército de babuinos a avanzar más. Se produce una persecución. Entrar en un nuevo territorio conlleva muchos riesgos, algo que el babuino alfa sabe bien. Accidentalmente cayeron en una trampa peligrosa. La hierba alta esconde a los cazadores al acecho. Cuando sienten peligro, comienzan a alertarse unos a otros. La mejor defensa del babuino alfa es el ataque. Se volvió loco y atacó a la alianza chita. Se produce una persecución.
se enfrentan sin dudarlo. Cocodrilo versus gorila. Los babuinos a menudo se alimentan a lo largo del agua que fluye, en busca de vegetación exuberante. Pero aquí, este lugar también es famoso por los reptiles más formidables de África. Cocodrilo del Nilo. Por tanto, el ejército de los babuinos debe ser más cauteloso. Un babuino se aventura a través del lodo fino en busca de comida. A su alrededor hay más de 100 cocodrilos. Sin embargo, no podían distinguirlo del barro. Luego, un babuino se aventura a través del lodo fino en busca de comida. A su alrededor hay más de 100 cocodrilos. Sin embargo, no podían distinguirlo del barro. Luego, un babuino es capturado por un cocodrilo y su cabeza queda atrapada en las afiladas mandíbulas del depredador. Sin embargo, con incansables esfuerzos, el babuino alfa escapó rápidamente de los afilados dientes del cazador. Un cocodrilo gigante ataca a un babuino. ¿Qué pasará después? Su gran tamaño significa que necesitan encontrar presas más grandes para reponer energía.